bienvenidos al huerto. Hoy quiero compartir todo lo que he aprendido cultivando frambuesas después de muchos años de prueba y error. Mucha gente piensa que son plantas difíciles, pero la verdad es que, si entiendes lo que necesitan desde el principio, pueden regalarte cosechas abundantes durante muchos años. Aquí, en el norte de España, donde las mañanas suelen empezar con una ligera niebla y el aire conserva la humedad incluso en verano, las frambuesas se sienten bastante cómodas. Sin embargo, hay un detalle que marca una enorme diferencia entre una cosecha aceptable y otra espectacular. El sol. Muchos vecinos me preguntan: ¿puedo plantarlas junto a la tapia, donde da sombra casi todo el día? La respuesta siempre es la misma. Sí, crecerán, pero no sabrán igual. Las plantas sobreviven perfectamente en semisombra. Incluso producen frutos. El problema aparece cuando llega el momento de probar la primera frambuesa de la temporada. Las que reciben sol directo durante buena parte del día concentran mucho más azúcar. Son más aromáticas, más intensas y tienen ese equilibrio perfecto entre dulzor y acidez que hace imposible comer solo una. Por eso, antes incluso de comprar una sola planta, merece la pena caminar por el jardín durante un día entero y observar cómo se mueve la luz. Ese pequeño detalle puede cambiar completamente el resultado. Cuando alguien empieza un bancal nuevo, suele pensar que tendrá que comprar muchas plantas. En realidad, casi nunca hace falta. Las frambuesas tienen una forma muy curiosa de expandirse bajo la tierra. Sus raíces trabajan en silencio. Cuando llega la primavera, empiezan a enviar nuevos brotes a varios centímetros, o incluso más lejos, de la planta original. Esos brotes jóvenes aparecen casi de la nada. Un día el terreno está limpio. Al siguiente, una pequeña vara verde asoma entre la tierra húmeda. Muchos viveros venden esos brotes por separado, pero en los pueblos es muy común que un vecino te regale algunos. Recuerdo cuando don Miguel, un agricultor jubilado del pueblo de al lado, me dijo sonriendo: «No gastes dinero. Ven en marzo con una pala y llévate todos los hijuelos que quieras». Aquella primavera llené una caja entera, y fue el mejor regalo que podía haber recibido. Al plantar los nuevos brotes conviene no colocarlos demasiado juntos. La tentación es llenar el espacio para que el bancal parezca completo desde el primer año R. Las frambuesas odian sentirse encerradas. Cada planta necesita respirar. Lo ideal es dejar entre 15 y 30 centímetros entre cada brote, porque muy pronto empezarán a aparecer nuevos tallos entre ellos. En apenas 2 temporadas, esos huecos desaparecerán por completo. Cuando las plantas tienen espacio suficiente, el aire circula mejor. Después de una lluvia, las hojas se secan antes, y eso significa menos enfermedades, menos hongos y frutos mucho más sanos. Hay otra característica de las frambuesas que sorprende a cualquiera que las cultive por primera vez. Nunca dejan de avanzar, sus raíces buscan constantemente nuevos lugares donde crecer. Si nadie las controla, terminan colonizando todo el huerto. Al principio, nosotros instalamos una malla antihierbas pensando que sería la solución definitiva. Funcionó de maravilla durante casi 2 años, hasta que un día comenzaron a aparecer pequeños brotes. Atravesando la propia malla parecía imposible, pero aquellas plantas encontraron cualquier pequeño agujero para seguir creciendo. Era como si siempre fueran un paso por delante. Aprendimos entonces una lección importante: si se utiliza una malla, conviene cubrirla con corteza de pino o algún acolchado orgánico. Las piedras decorativas parecen una buena idea, pero con el tiempo endurecen demasiado el terreno y dificultan que la humedad llegue correctamente al suelo. La corteza, en cambio, conserva mejor el agua, protege la vida del suelo y permite que las lombrices sigan haciendo su trabajo. Hoy ya no dependemos tanto de la malla. Cada cierto tiempo pasamos una motoazada ligera entre las filas para mantener los brotes donde realmente queremos que estén. Es mucho más sencillo de lo que parece y evita que el cultivo termine convirtiéndose en una pequeña selva. Mientras caminaba entre las hileras aquella mañana, el sol empezaba a iluminar lentamente las hojas. Cada tallo parecía estirarse buscando la luz. El viento apenas movía las ramas. Todo estaba en calma. Entonces vi algo que me hizo detenerme. A varios metros de la plantación había aparecido un brote completamente nuevo, creciendo donde jamás debería haber llegado.
Miré el terreno unos segundos y sonreí. Las frambuesas, una vez más, acababan de recordarme que siempre encuentran la forma de seguir conquistando espacio, y aquello solo era el comienzo. Aquel brote que había aparecido lejos de las hileras no era un accidente, era una demostración más de la increíble fuerza con la que las frambuesas quieren expandirse. Mientras lo observaba, comprendí que muchas personas se preocupan demasiado por cómo plantar estas plantas, cuando en realidad el verdadero reto empieza después: mantenerlas sanas, sobre todo mantenerlas bajo control. Una de las primeras preguntas que me hacen quienes visitan el huerto suele ser siempre la misma: ¿cada cuánto las riegas? No existe una única respuesta. Todo depende del clima, del tipo de suelo y del calor de cada verano. En la costa cantábrica, donde las noches suelen ser frescas, las necesidades no son las mismas que en el interior de Andalucía, donde el sol puede secar la tierra en pocas horas. Sin embargo, hay algo que sí funciona prácticamente en cualquier lugar: el riego por goteo, después de probar mangueras, aspersores e incluso regar a mano durante los primeros años. Terminamos instalando una línea de goteo a lo largo de cada fila. Fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. Cada gota cae lentamente justo donde la planta la necesita. No se desperdicia agua. Las hojas permanecen secas y la humedad se mantiene constante alrededor de las raíces. Ese equilibrio es exactamente lo que buscan las frambuesas: ni demasiada agua ni demasiado poca. El sistema está conectado a un programador automático. Cada mañana, antes incluso de que salga completamente el sol, comienza a funcionar. Durante aproximadamente una hora, el suelo recibe agua poco a poco. Si uno acerca la mano a la tierra, puede notar cómo permanece fresca incluso durante los días más calurosos. No hay charcos, no hay barro, solo una humedad uniforme que las raíces agradecen. Es curioso. A simple vista parece que no está ocurriendo nada. Pero bajo la superficie, miles de raíces absorben lentamente esa humedad mientras preparan nuevos brotes para las próximas semanas. La naturaleza trabaja despacio, nunca tiene prisa. Las personas solemos fijarnos únicamente en los frutos. Esperamos con ilusión el momento de recoger las primeras frambuesas. Pero antes de que aparezca una sola, sucede algo mucho más importante: la floración. Cada pequeña flor blanca parece delicada, casi insignificante. Sin embargo, dentro de ella comienza toda la historia sin polinización. No habrá fruto. Una mañana de primavera, mientras revisaba las plantas, escuché un zumbido constante. No era fuerte, era casi relajante. Al mirar con atención, descubrí decenas de abejas trabajando entre las flores. Entraban, salían, pasaban de una planta a otra con una precisión increíble. No parecían detenerse nunca. Un vecino que tiene varias colmenas suele decirme entre risas: ellas trabajan mucho mejor que cualquiera de nosotros, y no le falta razón. Cada visita de una abeja aumenta las posibilidades de obtener una buena cosecha. Muchas personas fertilizan correctamente, riegan con cuidado, podan en el momento adecuado, pero olvidan que sin insectos polinizadores gran parte del esfuerzo puede quedarse a medio camino. No hace falta convertirse en apicultor. A veces basta con llenar el jardín de flores que atraigan abejas durante toda la primavera: lavanda, romero, tomillo. Caléndulas, el huerto entero cobra vida y las frambuesas lo agradecen. Claro que las abejas no son el único secreto. La alimentación de las plantas también marca una enorme diferencia. Cada primavera incorporamos un fertilizante suave, rico en materia orgánica, nada agresivo. Las frambuesas no necesitan excesos. Prefieren un suelo vivo, un suelo que huela a bosque después de la lluvia. Ese olor tan característico aparece cuando la tierra está llena de microorganismos trabajando sin descanso. Es imposible verlos, pero sostienen todo el cultivo. Después llega otro paso que muchos principiantes pasan por alto: el acolchado. Cada año extendemos una capa generosa de corteza triturada alrededor de las plantas. Algunos utilizan paja, otros hojas secas. Cualquiera de las dos opciones funciona bien. Lo importante es proteger el suelo. Gracias al acolchado aparecen menos malas hierbas. La humedad dura mucho más. Las raíces sufren menos durante las olas de calor. Además, el bancal adquiere un aspecto mucho más limpio y cuidado. Cuando camino entre las filas al amanecer, el contraste resulta precioso: la corteza oscura,
los tallos verdes, las hojas iluminadas por los primeros rayos del sol, y todé, suspendidas entre ellas, pequeñas gotas de rocío que parecen diminutos cristales, es uno de esos momentos que obligan a detenerse unos segundos. Respirar, escuchar, simplemente disfrutar del silencio. Sin embargo, mientras observaba aquellas plantas perfectamente cuidadas, algo llamó mi atención. En una de las hileras había varios tallos que comenzaban a perder fuerza. Las hojas ya no tenían el mismo color intenso, algunos parecían secos, otros seguían completamente verdes. Era la señal de que había llegado uno de los trabajos más importantes del año, la poda, y una mala decisión con las tijeras podía significar perder buena parte de la cosecha de la temporada siguiente. Continuará. Las tijeras de podar descansaban sobre la mesa de madera mientras observaba aquellas cañas con atención. A simple vista parecían iguales, altas, flexibles, cubiertas de hojas verdes, pero las apariencias engañan. En las frambuesas, saber distinguir un tallo joven de uno viejo es una habilidad que solo se aprende con la experiencia y cometer un error puede costarte toda la producción del año siguiente. Recuerdo perfectamente mi primera poda. Fue hace muchos años. Había leído varios artículos, visto algunos vídeos y estaba convencido de que ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con toda la seguridad del mundo entré al bancal y comencé a cortar. Al terminar, sentí una enorme satisfacción. Todo había quedado limpio. Ordenado perfecto. Hasta que llegó la primavera siguiente, las plantas estaban preciosas, verdes, llenas de vida, pero apenas produjeron frutos. Aquella temporada entendí una lección que jamás olvidaría. No todas las frambuesas se podan igual, existen variedades que producen únicamente en otoño. En esos casos, el trabajo resulta muy sencillo. Después de terminar la cosecha, se cortan todas las cañas prácticamente al nivel del suelo. La planta descansará durante el invierno y, cuando vuelva el calor, emitirá nuevos tallos que volverán a dar fruto. Es un sistema práctico y fácil para quien empieza. Pero muchas huertas familiares cultivan variedades de verano o de producción prolongada, y ahí cambia completamente la historia. Esas plantas funcionan como si llevaran un calendario perfectamente organizado. Durante el primer año nace una caña nueva, crece, se fortalece, acumula energía. Pero todavía no produce fruta. Es durante la siguiente temporada cuando esa misma caña florece y ofrece su cosecha. Después de cumplir su función, comienza a secarse lentamente. Por eso nunca conviene cortar todos los tallos, solo deben retirarse aquellos que ya han terminado su ciclo. Mientras tanto, los brotes jóvenes permanecen intactos, son el futuro del cultivo. Los responsables de la próxima cosecha. Mi vecino Julián suele repetir siempre la misma frase mientras caminamos entre las filas. No mires la planta. Mira la edad de cada caña. Al principio no entendía qué quería decir. Ahora sí. Las cañas viejas suelen tener un color más oscuro. La corteza pierde brillo. En ocasiones empieza incluso a agrietarse ligeramente. Las jóvenes, en cambio, muestran un verde intenso y un aspecto mucho más flexible. Aprender a diferenciarlas convierte la poda en un trabajo casi intuitivo. Cada corte tiene un propósito. No se trata únicamente de eliminar madera vieja. También se busca que entre más luz, que circule mejor el aire, que las enfermedades tengan menos oportunidades de aparecer. Cuando el interior de la hilera queda demasiado denso, la humedad tarda más en evaporarse después de una lluvia, ese ambiente favorece los hongos. Y basta una semana especialmente húmeda para que comiencen los problemas. Por eso, mientras podo, siempre me hago la misma pregunta. ¿Podría pasar una suave brisa entre estas plantas? Si la respuesta es sí, normalmente voy por buen camino. Con las cañas ya seleccionadas, el bancal cambia completamente de aspecto. De pronto parece más amplio, más luminoso, más ordenado. Algunos pensarían que la plantación ha quedado demasiado vacía, pero basta esperar unas pocas semanas. Los nuevos brotes crecerán con una energía sorprendente, y ese espacio libre volverá a llenarse. La naturaleza siempre encuentra el equilibrio. Cuando termina la poda, llega otro detalle que muchos pasan por alto. El soporte, las frambuesas jóvenes parecen fuertes, mientras no tienen fruto permanecen erguidas casi sin esfuerzo, pero todo cambia cuando los racimos empiezan a llenarse. Cada valla añade un poco más de peso, después llegan varias, luego decenas y finalmente
Una rama entera puede inclinarse hasta tocar el suelo. Si eso ocurre, los frutos reciben menos aire, se ensucian con facilidad y aumenta el riesgo de que aparezcan enfermedades. Por eso, instalamos una estructura muy sencilla. Cada varios metros colocamos postes de madera tratados para resistir la humedad. Entre ellos tensamos 2 líneas de alambre galvanizado, una más baja, otra más alta, nada complicado, solo lo suficiente para acompañar el crecimiento natural de las plantas. Hay un gesto que repito muchas veces durante el verano, cuando aparece una caña nueva creciendo hacia el exterior, simplemente la tomo con ambas manos. Con muchísimo cuidado, sin prisas, la deslizo lentamente entre los alambres, el tallo se acomoda casi por sí solo, es un movimiento delicado. La superficie aterciopelada de los brotes jóvenes resulta sorprendentemente suave al tacto, y la flexibilidad de la planta permite guiarla sin forzarla, como si entendiera hacia dónde debe crecer. Nunca hay que doblarla de golpe. Las prisas solo provocan roturas, y una caña partida rara vez vuelve a desarrollarse igual. Con paciencia, cada tallo encuentra su lugar. Aquella tarde terminé de revisar toda la plantación. El viento movía ligeramente las hojas. Las hileras permanecían rectas, ordenadas, preparadas para sostener cientos de frutos dentro de pocas semanas. Todo parecía perfecto hasta que levanté la vista hacia el extremo del bancal. Varias ramas se balanceaban de una forma extraña. No era el viento, había algo más entre las plantas, algo que acababa de entrar en el huerto y que podía echar por tierra meses enteros de trabajo. Las ramas seguían moviéndose. Durante unos segundos permanecí inmóvil, intentando descubrir qué ocurría al final de la hilera. El viento había cesado por completo. Sin embargo, las hojas continuaban agitándose. Di un paso, luego otro. El aroma dulce de las frambuesas maduras llenaba el aire y, a medida que me acercaba, comenzaron a escucharse pequeños crujidos entre la vegetación. Entonces apareció el responsable. No era un animal salvaje ni una plaga, era un mirlo. Había encontrado las primeras frambuesas completamente maduras y picoteaba una tras otra con absoluta tranquilidad, como si el huerto también le perteneciera. Sonreí. Después de todo, nosotros no éramos los únicos que esperábamos con ilusión la llegada de la cosecha. La naturaleza siempre comparte. Cuando el fruto alcanza su punto perfecto de maduración, no solo atrae a las personas, también llegan los pájaros, las abejas, las mariposas e incluso pequeños mamíferos que recorren los campos durante la madrugada. Durante años intenté evitar que los mirlos se acercaran, colgué cintas brillantes. Probé espantapájaros, hasta coloqué pequeños molinos que giraban con el viento, funcionaban. Durante unos días, los pájaros aprendían muy rápido que no representaban ningún peligro. Con el tiempo comprendí que era mucho más práctico proteger únicamente las zonas más productivas con una malla ligera durante las semanas de mayor maduración. De esa forma todos salíamos ganando. Ellos encontraban alimento en otras partes del jardín y nosotros conservábamos la mayor parte de la cosecha, pero saber cuándo recoger una frambuesa es casi tan importante como protegerla. Mucha gente intenta arrancarlas demasiado pronto. El fruto todavía ofrece resistencia. Hay que tirar y al final termina aplastándose entre los dedos una frambuesa madura. En cambio, prácticamente se entrega sola. Basta un movimiento muy suave, la baya se desprende con facilidad y deja en la planta un pequeño receptáculo blanco. Ese es el mejor indicador, no hace falta adivinar, la propia planta nos dice cuándo ha llegado el momento. Hay algo casi mágico en las primeras horas de la mañana, antes de que el calor aumente, las frambuesas conservan toda su firmeza. Todavía están frescas por el rocío de la noche. Al colocarlas cuidadosamente en la cesta, desprenden un perfume delicado que mezcla notas florales con un dulzor muy limpio. Siempre utilizamos recipientes poco profundos. Si se apilan demasiadas unas sobre otras, el peso termina aplastando las que quedan abajo. Las frambuesas son delicadas. Hay que tratarlas con la misma paciencia con la que fueron cultivadas. Cada verano repetimos el mismo ritual. Toda la familia sale al huerto temprano. Algunos llevan pequeñas cestas de mimbre, otros simplemente un cuenco de acero. Las conversaciones aparecen solas. Mira esta, parece una joya. Aquí hay todo un racimo escondido. No te olvides de revisar la parte de atrás.
Los niños siempre prometen llenar primero el recipiente, pero inevitablemente terminan comiendo tantas frambuesas como recogen. Y, siendo sinceros, eso también forma parte de la tradición. Es imposible resistirse. Cuando regresamos a casa, empieza una nueva tarea: conservar la cosecha. Las frambuesas frescas son maravillosas, pero duran muy poco tiempo. Por eso las extendemos cuidadosamente sobre bandejas, dejando espacio entre cada fruto. Después pasan unas horas en el congelador. Solo cuando ya están completamente firmes las guardamos en bolsas. Así permanecen separadas. No forman un bloque de hielo. Podemos sacar exactamente la cantidad que necesitamos durante el resto del año. En invierno basta abrir una bolsa para que vuelva inmediatamente el recuerdo del verano. Su aroma permanece intacto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Otra parte de la cosecha tiene un destino diferente. La mermelada, no una demasiado dulce, nos gusta conservar el sabor auténtico de la fruta. Mientras la mezcla hierve lentamente, toda la cocina se llena de un aroma cálido que recuerda las tardes de agosto. Los tarros alineados sobre la encimera brillan con un intenso color rojo. Cada uno guarda dentro muchas horas de trabajo, pero también recuerdos, conversaciones, risas y la satisfacción de haber acompañado a las plantas durante todo un año hasta llegar a ese momento. Sin embargo, incluso cuando parece que todo ha terminado, el huerto sigue enseñando nuevas lecciones. Mientras recogía las últimas frambuesas de la temporada, observé una que destacaba sobre las demás. Era mucho más oscura. Había permanecido demasiado tiempo en la planta, la toqué apenas con la punta de los dedos, su textura ya no era firme, había empezado a estropearse, no dudé, la dejé caer directamente sobre la tierra. Muchos se preguntan por qué no retirarla. La respuesta es sencilla: ese fruto volverá al suelo, se descompondrá, alimentará microorganismos, insectos y pequeños seres que mantienen vivo el ecosistema del huerto. Nada se desperdicia realmente, todo vuelve a empezar. Mientras me incorporaba después de dejar aquella última frambuesa, miré las hileras ya casi vacías. La temporada estaba llegando a su fin. Pero bajo la tierra, invisible para todos, las raíces ya estaban preparando los brotes de la próxima primavera. El ciclo nunca se detiene. Cuando llegó el otoño y las últimas hojas comenzaron a cubrir los senderos del huerto, las hileras de frambuesas ya no tenían el aspecto exuberante del verano, las ramas estaban más tranquilas, el ritmo de crecimiento se había ralentizado. Parecía que todo descansaba, pero solo lo parecía, porque, bajo la superficie, las raíces seguían trabajando en silencio. La naturaleza nunca se detiene. Simplemente cambia de ritmo. Muchos creen que, una vez terminada la cosecha, el trabajo ha concluido. En realidad, ese es el momento en el que comienza la preparación de la temporada siguiente. Recorrí lentamente cada fila observando una por una las plantas. Algunas cañas ya habían completado su ciclo. Su color era apagado. Su corteza estaba seca. Esas fueron las primeras en retirarse. Con cada corte, el bancal respiraba un poco mejor. No era una cuestión de estética, era una forma de regalar espacio y luz a los brotes jóvenes que crecerían con fuerza la primavera siguiente. Después revisé el sistema de riego. Antes de que llegaran las primeras heladas vacié las tuberías y comprobé cada gotero. Un pequeño atasco puede pasar desapercibido durante meses, pero en pleno verano basta una sola línea sin agua para que varias plantas sufran innecesariamente. También tensé de nuevo los alambres del emparrado. Tras una temporada soportando cientos de frutos, algunas líneas habían cedido unos centímetros. No parecía importante. Sin embargo, esos pequeños detalles son los que mantienen el cultivo fuerte durante muchos años. Con el terreno limpio, extendí una nueva capa de acolchado. La corteza de pino cubrió lentamente toda la base de las plantas. Su color oscuro contrastaba con las hojas doradas que caían de los árboles cercanos. Al caminar sobre ella, apenas se escuchaba un leve crujido. Era un paisaje completamente distinto al del verano, más sereno, más pausado. Vi, de alguna manera, igual de hermoso. A menudo me preguntan cuál es el secreto para obtener una gran cosecha de frambuesas. Esperan una respuesta complicada, algún fertilizante especial, una técnica poco conocida, un producto milagroso. Siempre sonrío antes de responder. Porque el verdadero secreto no está en una sola acción,
está en la constancia. Elegir un lugar soleado, dar espacio a cada planta, regar con equilibrio, proteger la vida del suelo, favorecer la presencia de abejas, podar en el momento adecuado, guiar suavemente las cañas por los soportes, sobre todo, observar, las plantas hablan constantemente, no con palabras, lo hacen a través del color de sus hojas, de la fuerza de sus brotes, de la forma en que florecen y del aroma de sus frutos. Quien aprende a observar deja de luchar contra el huerto y empieza a trabajar junto a él. Años después de plantar aquellas primeras frambuesas, todavía sigo sintiendo la misma ilusión cuando aparece el primer brote verde al comienzo de la primavera. Es un recordatorio de que cada temporada ofrece una nueva oportunidad. Habrá inviernos más fríos, veranos más secos, lluvias inesperadas, algunas cosechas serán extraordinarias, otras más discretas, pero todas enseñan algo. Cada error termina convirtiéndose en experiencia. Cada acierto invita a seguir aprendiendo, y eso es, quizá, lo más bonito de cultivar. Antes de marcharme aquella tarde, recogí la última cesta vacía y me detuve unos segundos al final del sendero. El huerto estaba completamente en silencio. Solo se escuchaban algunos pájaros regresando a los árboles cercanos mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Miré una vez más las hileras perfectamente alineadas. Meses atrás habían sido apenas unos brotes diminutos, ahora descansaban después de ofrecer cientos de frutos. Sabía que dentro de unos meses todo volvería a empezar, nuevas hojas, nuevas flores, nuevas frambuesas Puyeco, probablemente nuevas lecciones, porque eso es lo que hace especial a este cultivo. Nunca deja de sorprender. Gracias por acompañarme durante este recorrido por el mundo de las frambuesas. Espero que estos consejos te animen a crear tu propio rincón de cultivo y que, cuando llegue el momento de recoger la primera baya madura, descubras que todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Nos vemos en la próxima cosecha.